Yo creo que Calderón dejó crecer. Él dejó crecer, o más bien dejó que el crimen organizado se expandiera. Teodomira Rosales Sierra dirige el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos en el estado de Guerrero, en una zona que ha sufrido altos niveles de violencia en los últimos años. Su trabajo se enfoca en atender a las poblaciones desplazadas por la violencia y en particular a las mujeres. En el 2006 empiezan las primeras desapariciones, empiezan los grupos criminales como de choques, ¿no? Los grupos rivales. Entonces empiezan las desapariciones, los asesinatos, feminicidios, las primeras niñas que habían sido levantadas y posteriormente pues se encontraban asesinadas en orillas de la carretera. Y pues empezamos nosotros ya como a meternos al tema, no como tema, sino que atender, acompañar esos la desaparición, a poner las denuncias, a dar acompañamiento a las personas. En México hay más de 379,000 personas desplazadas debido a conflictos violentos armados. Otras comunidades viven bajo sitio por las luchas armadas entre grupos criminales en zonas militarizadas. Empezamos a platicar qué fue la causa, qué pasó, por qué estás aquí. Entonces, y otras solo lloraban y no decían nada. Y otras pues decían, no, pues es que llegaron hombres armados. Estábamos en la iglesia y en la plena iglesia empezaron a disparar porque llegaron pidiendo que nos saliéramos de nuestras casas y que nuestras casas iban a ser habitadas por las personas que venían. En medio de la violencia generalizada por la guerra, los cuerpos de las mujeres se vuelven territorios en disputa. Las mujeres siempre son las que quedan en medio de esta guerra del narcotráfico, del crimen organizado, porque sabemos que las mujeres también son un territorio, se vuelven un territorio de conquista para aquellos que tienen el poder. En zonas controladas por los grupos armados, las mujeres son botín de guerra. Teodomira cuenta que cuando llegó a apoyar a las mujeres desplazadas, una mujer mayor empezó a llorar. Otra mujer le explicó. Su caso de ella es muy difícil, porque a ella los militares encabezaron para que entrara el crimen organizado y aventaron granadas a las casas y estaban cenando sus hijos cuando cayó la granada. Incluso su nieto quiso salirse, el nieto de 8 años, y lo alcanzó y se quemó y cayó saliendo de la puerta. Y los del crimen organizado se llevan a su nieta menor de 15 años. O sea, las chicas bonitas se las llevan. La guerra abrió las puertas a los flujos de armas legales e ilegales. Los feminicidios reportados subieron. A inicios de los años 2000, 3 de cada 10 mujeres asesinadas morían por arma de fuego. Para el 2019, la cifra pasó de 6 de cada 10. En una sociedad altamente machista y con grandes deficiencias en el sistema de justicia, el fácil acceso a las armas no originó la violencia de género, pero ciertamente la potenció de manera alarmante. El modo más recurrente, todavía hasta 2010, 2012, el modo más recurrente de muerte, de asesinatos de mujeres, de feminicidios, era por asfixia, ya fuera que fueran ahorcadas o ya fuera que fueran golpeadas constantemente. Y en eso viene esta exposición de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Con cuerpos sumamente maltratados, violentados, tanto por golpes como por violencia sexual, y simple y sencillamente se acaba con esas vidas con el tiro, ¿no? Con un tiro con el disparo de armas de fuego. En promedio, mueren 6 mujeres asesinadas con armas de fuego cada día en México. Con la pandemia, la violencia de género incrementó tanto en las calles como en los hogares.
Wendy Figueroa es la directora de la Red Nacional de Refugios en México, una organización feminista a favor de la protección de los derechos humanos de las mujeres y la niñez. Ella explica las causas de la violencia. Pues las causas de las violencias, no solamente en México, sino a nivel mundial, son estructurales y sistémicas y vienen justamente, y uno de los principales factores son las desigualdades que viven las mujeres por el simple hecho de haber nacido mujeres. Desigualdades tanto en el acceso a la justicia, a la educación, a la salud, pues a tener un espacio público de intervención, pero también estas desigualdades construidas históricamente que nos llevan a una posición de su inferioridad y también, por supuesto, las discriminaciones que viven las mujeres, niñas y adolescentes. Daniela Sánchez vivió una situación de violencia con su expareja por años, antes de poder liberarse. La situación de Daniela escaló un día que su expareja llevó una pistola a casa. Justo estando yo embarazada alrededor de 6 meses, este sujeto adquirió un arma de fuego que llevó a la casa. Yo hasta el día de hoy no sé de dónde proviene esa arma. El uso que se le dio posterior a que yo me separé o antes, o sea, desconozco absolutamente. En alguna ocasión, estando yo embarazada, me amenazó poniéndome en la cabeza esa arma de fuego. Y en ese mismo evento, con una navaja me cortó la mano. Entonces, no supe o no sé hasta el día de hoy si esa arma permanece en posesión, pues, de alguien cercano a él o no. ¿Qué pasó? No lo sé. No sé decir tampoco. Pues lo único que recuerdo es esa sensación fría aquí en mi sien al sentir no sé cómo se llama, la pistola aquí. ¿Qué lo detuvo? No lo sé. Yo en ese momento pensé que me iba a morir. Tener un refugio y una red de apoyo es cuestión de vida o muerte para muchas mujeres. Daniela explica lo que significó para ella llegar al refugio. Salgo prácticamente huyendo. Y me dirijo a lo que antes era aquí en la ciudad el Instituto de las Mujeres, ahora Secretaría de las Mujeres, y es ahí donde inicia este proceso de la denuncia y donde me dicen, es que tú estás en riesgo feminicida y si no te vas de ahí, te va a matar. Y alrededor de las 11 de la noche de ese 31 de diciembre, cuando todo el mundo está celebrando y en familia, yo estaba en la fiscalía con mis papás afuera sin saber qué sucedía, con mi hija en brazos y con policías diciéndome, despídase de su familia porque no pueden saber a dónde la vamos a llevar y tome lo que pueda. Me despedí de mis papás y me llevaron al refugio. Y creo que con todos esos sentimientos que yo tenía, pero esa noche dormí. Y estuve ahí 65 días. En un refugio en donde no solamente me salvó mi vida y la de mi hija, me cambió la vida. La pandemia de COVID-19 aumentó el riesgo de violencia de género en todos los ámbitos. Sin presupuesto, buscar financiamiento para mitigar que en los refugios llegara el COVID-19, y esto fue abrir más casas de emergencia, poder implementar dentro de los espacios de refugio espacios de resguardo para que cuando una mujer llegaba todavía no había el tema de las pruebas rápidas, ¿no? Entonces tuvimos que adelantarnos, como siempre la sociedad civil, las feministas, a lo que venía en el día para evitar cerrar las puertas a los refugios para las mujeres que dentro de la doble pandemia, porque hay que decirlo, de la pandemia por COVID-19 más la violencia que se incrementó, que fue este caldo de cultivo de las violencias, pues las mujeres que lograban salir pues necesitaban tener este espacio que las cobijara. En el tema de la pandemia por COVID-19 pues sucedió lo que hace años las feministas lograron y logramos quitar, que es no estar en casa.
El quedarse en casa llevó a que las mujeres estuvieran conviviendo más de 24 horas con su agresor, que además el sistema de seguridad y protección se colapsara y se incrementó desde la pandemia, fue muy evidente el primer año, un 50% en los ingresos de refugio. Mientras crecía la violencia basada en género en la casa, la violencia de la guerra también se intensificó en la pandemia. Los buenos no salieran, ¿no? Nosotros no podríamos salir, no podíamos hacer un trabajo fuera, pero los del crimen organizado sí se pudieron extender. Las armas llegaron hasta donde están comunidades en ese tiempo sanas. En el tiempo de la pandemia creció, se expandió el crimen organizado hasta allá. Llegaron las armas, camiones, balas y todo, pues se armó. Decimos nosotros que casi todas vienen de Estados Unidos. Se calcula que en Estados Unidos se compran 250,000 armas cada año para traficar a México. Más del 70% de las armas encontradas en crímenes violentos en México provienen del país vecino. El gobierno de México ha protestado por la falta de control sobre el tráfico de armas desde Estados Unidos. Ha metido 2 demandas en las cortes estadounidenses contra los fabricantes y vendedores de armas. Wilma Gandoy Vázquez, directora de Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, explica. El gobierno de México presentó 2 demandas en Estados Unidos. La primera surge después de haber hecho un análisis del incidente de un supremacista blanco que llegó a El Paso en 2019 a un supermercado y abrió fuego contra las personas que estaban allí, y él quería exterminar a todas las personas de origen hispano. A raíz del trágico crimen en El Paso, se desarrolló la estrategia de enfocar la atención en las empresas fabricantes de armas. En la ecuación de combate al tráfico de armas, se veía que hay acciones gubernamentales para tratar de frenar el flujo en frontera, se persiguen a los traficantes de armas, tanto en México como en Estados Unidos, pero en la ecuación nunca se había considerado a las empresas. Nuestro argumento es que estas empresas no controlan el flujo de distribución y hace que las tiendas minoristas puedan seguir surtiendo a personas que no necesariamente usan para fines recreativos o de caza o amateur estas armas. Y pues también son armas de grueso calibre, con pocas restricciones a quién se les da. La lucha por el control y la disminución de acceso a las armas en los 2 lados de la frontera implica confrontar intereses económicos y políticos muy poderosos que lucran con la muerte. Las armas son centrales a la cultura machista del uso de la fuerza. Las industrias de las armas en los Estados Unidos tienen un poder económico y político enorme que prácticamente les da impunidad por las consecuencias letales de sus productos. En este contexto, la violencia en general y la violencia de género en México no muestra señales de tregua. De la pandemia al día de hoy, cada año hay un incremento, es decir, el Estado mexicano no ha logrado hacer políticas efectivas para que realmente las violencias pues disminuyan y se eliminen. Frente a este panorama tan complejo, las mujeres se organizan más y mejor. Los refugios tenían que enfrentar el reto de mantener sus puertas abiertas y a la vez desarrollar protocolos especiales para la pandemia. Muchas de estas medidas siguen vigentes hoy y también han tenido que implementar acciones para cuando el agresor usa armas de fuego. Dentro de las acciones que hicimos con la pandemia y que seguimos manteniendo cada año es una campaña que justo se llama Voces por la Igualdad y la Justicia, y es hacer perifoneos a nivel nacional para mandar el mensaje y hablarle al agresor, hablar a los hombres, ¿no? Que ellos tomen conciencia de que ninguna situación es justificable, que son responsables de los actos, y pues hacer visible lo que se quiere invisibilizar, ¿no? Y al mismo tiempo a las mujeres que reconozcan que hay opciones, que hay espacios que pueden acompañarlas, y a la sociedad también en general no ser cómplices y omisos. En Guerrero y otras zonas de conflicto controladas por los grupos armados, las mujeres desplazadas se organizaron para salir a gestionar ayuda y justicia del gobierno, así como hacer visible la grave crisis que enfrentan. En el tiempo de la pandemia,
se viene el peor momento para las víctimas. Estar amontonados en una casa, varias familias en una casa para que se pudieran ayudar. Viene la pandemia, no hay salud, ¿cómo se curan? No hay dinero, no hay trabajo, ¿cómo se curan? Si aquí se tiene que pedir permiso a los que están controlando, o sea, no puede salir así. Bueno, pero ¿sabes qué? Tú, Joaquina, puedes hacerlo, ¿no? Siento que las mujeres indígenas como que tenemos como más valor. Joaquina es de origen indígena, náhuatl. Y ya le digo, tú, Joaquina, puedes venir a la reunión a CNDH, puedes venir a la reunión con Encinas, puedes venir a la reunión con la CEAP. Y ella me dice, pues sí, ok, entonces vente. Y se viene también otra compañera, vienen 2, sí, está bien, para que ustedes vean y presionemos que salud tiene que estar con las víctimas y tienen que dar una atención adecuada, bien, que sea específicamente para las víctimas, ¿ok? Porque si nosotros no decimos nada, no van a venir. Si nosotros no decimos que estás en riesgo, nadie lo hará. Entonces te vienes que venir. Montserrat resume varios puntos en que las mujeres de la sociedad civil organizada están avanzando en la lucha contra la violencia armada. Si las autoridades están conscientes de que es su deber hacia la ciudadanía ese ejercicio, me parece que también ahí empieza a haber como más visibilidad de qué está faltando y por qué está faltando. Qué datos están faltando, como el tema de las personas de orientación sexual diversa que están siendo asesinadas con armas de fuego y que no hay ningún registro oficial al respecto. Entonces, esa es como una de las, también como de nuestros sueños, ¿no? Que haya un registro que tenga una visión de derechos humanos e interseccional. Es decir, que pues identifique a las poblaciones que están en mayor riesgo de que puedan ser víctimas de que se active un arma de fuego, ¿no? De violencia letal. Y también esta cuestión de la violencia no letal, es decir, en donde hay presencia de armas de fuego y se coacciona a las personas para que actúen o hagan de alguna forma y que deriven otras formas de violencia como la violencia sexual, ¿no? Que también es como un tema que como país nos duele bastante en cómo nos interrelacionamos con las mujeres. Y finalmente también me parece importante que haya esta apertura por parte de las instituciones del Estado de entender que lo que queremos es apoyar y ayudar como sociedad civil organizada, como academia, como investigadores, como activistas, ¿no? Desde los colectivos, desde muchos frentes, en donde lo que queremos es aportar a que se dejen de perder la vida de las personas. Las mujeres sobrevivientes de violencias, defensoras de derechos humanos y activistas han apoyado las demandas legales del gobierno mexicano para exigir castigo a los responsables del tráfico ilícito de armas estadounidenses a México. Desde hace años, la campaña binacional Alto a las Armas de Estados Unidos a México ha trabajado para unir a las víctimas de los dos países y levantar la voz contra las armas de alto calibre que cruzan la frontera ilegalmente. El nuevo movimiento de los pueblos por la paz y la justicia ahora se une a la causa. Daniela logró una victoria histórica con la condena y encarcelamiento de su agresor. Ella ahora ayuda a otras mujeres con sus casos legales y sus planes de protección. El trabajo organizativo de Daniela y su colectivo y muchos otros en el país de acompañar a las víctimas también es una forma de cambiar el sistema que genera y permite la violencia armada contra las mujeres y la impunidad que ésta genera. Hemos decidido, contra todo y contra lo que sea, tratar de combatirlo. Yo esperaría que en los años que me queden de vida, por lo menos ver un cambio sustancial. Creo que en lo que tiene que ver de manera personal con mi caso, estoy viendo una luz. Por primera vez en la Ciudad de México se sentenció a un agresor por el delito de violencia familiar. No a través de procedimientos abreviados, no a través de salidas alternas, sino a través de una sentencia. Y al día de hoy no lleva una. Suman al día de hoy 4 sentencias por el delito de violencia familiar,
que suman 39.2 años. Y eso para mí, no importa si sale en los periódicos, si sale y se hace viral en redes, no. Para mí, el que exista y que yo tenga la posibilidad de que con lo que conocí, con lo que aprendí, con las personas que me acompañaron, podamos seguir acompañando a más mujeres a través de eso que aprendimos y ponérselo en la cara a los jueces y decir, no es un delito menor, la vida de las mujeres importa, las niñas no se tocan, ni por sus padres, ni por desconocidos, ni por nadie, y menos los adultos mayores, y sí hay forma de probarlo, y sí hay forma de sostener una sentencia. Para mí esa es la mejor ganancia que puedo tener. Hemos formado una colectiva feminista y acompañamos distintos casos, desde violencia sexual hasta feminicidio. No lo hacemos solas, claramente, hay personas especialistas que nos guían, pero el acompañamiento más importante es estar con las víctimas en el momento en el que lo requerimos, desde un abrazo, una llamada, un mensaje, aquí estoy, hoy no estás bien, pero mañana lo vas a estar y aquí voy a estar yo también contigo para sostener tu mano, y eso es el mejor aprendizaje y mejor enseñanza que puedo dejarle a mi hija, porque el amor que se crea entre nosotras y la confianza, el entendimiento que se genera en esos espacios no tiene comparación. Hacen falta, yo creo, que las mujeres tengan la fuerza de voluntad también, que sean ellas quienes tomen decisiones, que no sean otras personas que hablen por ellas, sino ellas mismas tienen que hablar por ellas. Impulsar a las mujeres. Y yo también quiero decirles que no se olviden de un sueño. Es bueno soñar.